Queridos colegas y estudiantes de comunicación social, les presento el video del grupo número 6 conformado por Gabriel Peraza, María Nebreda, Verónica de Sousa y Enrique March. El tema principal de este video son las particularidades financieras y los indicadores de la salud financiera en el sector de los medios. A continuación, tendrán nuestro índice y resumen ejecutivo. Empecemos. Antes de profundizar con las particularidades financieras del sector de los medios, vamos a definir brevemente lo que es la financiación. Y es que esta es el método o la fórmula con la que una organización busca generar ingresos para que una actividad sea rentable. Y precisamente esa rentabilidad va a derivar de los ingresos que pueda obtener para costear los gastos necesarios para la elaboración de su producto. Si lo llevamos a los medios de comunicación, básicamente es que estos buscan obtener ingresos para poder sostenerse en el tiempo, pero sobre todo para también generar sus contenidos informativos. Tras ver esta definición, ahora sí vamos a poder profundizar en lo que son las particularidades financieras del sector de los medios. Y lo primero que hay que preguntarnos es cómo se financian los medios. Bueno, hay varios casos. Por el primero, el que vamos a comenzar es la propiedad. Y este es el caso en el que hay un individuo o un grupo de personas, como también puede ser una familia, que son propietarios del medio. Ellos son quienes van a decidir hacia dónde se destinan los recursos, es decir, el uso y la ubicación que van a tener estos, pero también la distribución de las utilidades que se generan, de las ganancias. ¿Y por qué? Porque al final este individuo o este grupo de personas son quienes están invirtiendo su dinero, son quienes ponen el dinero y por lo tanto ellos van a tener una posición más elevada que los empleados, que van a estar más subordinados en cuanto a la toma de decisión, en cuanto a dar la última palabra. La segunda relación de la que vamos a hablar y que es muy importante es la del Estado con los medios de comunicación. El Estado ofrece ayudas, ya sea de forma directa o indirecta. Entre las directas hay que entender que esto supone un ingreso monetario para el medio. Lo hace de forma gratuita el Estado y no hay contraprestación. Y entre ellas podemos encontrar subvenciones por adquisición de papel prensa u otros productos, por nuevas tecnologías, mejor dicho, renovación tecnológica, por nuevos productos o nuevas actividades que decida realizar el medio, también por difusión en el extranjero o difusión de ejemplares a nivel nacional y finalmente por objetivos políticos, campañas, entre otros. Y en lo que respecta a las ayudas indirectas, estas ocurren cuando el medio de comunicación no recibe directamente el beneficio o cuando el Estado deja de percibir un ingreso que le correspondería dar al medio de comunicación. Entre estas encontramos la reducción o exoneración de impuestos, también las ayudas que se le puedan dar a los fabricantes de papel prensa, a quienes realizan o gestionan las plataformas digitales, también a los de artes gráficas, los beneficios económicos que tendrían los empleados del medio, también la reducción de los costos de las agencias de información pública, el control de los ingresos publicitarios en los medios públicos y finalmente también campañas de consumo que favorezcan el consumo de los medios de comunicación. La tercera relación de la que vamos a hablar es la de los bancos con los medios de comunicación, y es que las entidades bancarias pueden invertir en publicidad, también ofrecer créditos o poseer acciones del medio de comunicación. En este punto hay que tener en cuenta una crítica muy interesante que hace el profesor Enrique Bustamante, encargado de las cátedras de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, y es que la información del medio de comunicación se puede ver dependiente o de alguna forma subordinada a los intereses que tenga la entidad bancaria. Él habla del control de la información que pueden tener los bancos, es decir, cuál información sale y cuál no en el medio de comunicación. Los medios de comunicación escrita se pueden financiar con la venta de sus espacios publicitarios y también adquiriendo sus insumos a crédito. También pueden ocurrir al crédito bancario. Los medios de comunicación radiales o televisivos con la venta de sus espacios publicitarios, los que pueden negociar mediante contratos de preventa a plazo. También pueden ocurrir a la banca en solicitud de crédito. La cuarta relación de la que vamos a hablar es la de la publicidad con los medios. Y es que los medios de comunicación atraen un gran tráfico de personas y las empresas han visto en ellos un espacio en el que pueden darle publicidad a sus productos, servicios o a su marca. De la misma forma que los medios de comunicación han visto en la publicidad una forma de financiar
al vender espacios, ya sea en sus versiones escritas como periódicos, revistas y demás materiales, como también en sus versiones digitales, plataformas o páginas web, redes sociales y demás. En lo que respecta a los medios de comunicación y las diversas formas que hay para dar publicidad, podemos encontrar la prensa diaria, que si bien no es tan demandada como antes, da espacios publicitarios por formato, es decir, en una página, doble página, también por columnas y también por situación. Puede ser, por ejemplo, en páginas pares, páginas impares, en la primera página o en la última página. Está la revista, que tiende a ir siempre un público más objetivo, más especializado, y allí van a haber determinadas empresas que busquen pagar por espacios publicitarios. También está la radio, que se caracteriza por un efecto más inmediato, también por lo sonoro que es, y en este punto hay que tener en cuenta los horarios, porque los medios radiales tienden a ganar o tener mayores beneficios en horarios prime time que en otros horarios. Está el cine, que es un espacio más cerrado en donde el espectador está más tranquilo y muchas empresas buscan dar publicidad en ese escenario. Y finalmente la televisión, que seguramente es el más saturado de todos, porque hay programas en los que se da publicidad, también hay publicidad estática, también hay comerciales o telecomerciales, y también en los propios programas se inserta publicidad. A ver, para los medios independientes el tema de generar ingresos para ser autosostenibles es súper clave, bueno, como para cualquier negocio, pero en el caso de los medios muchas veces se opta o se focaliza mucho en el tema de la publicidad, y por lo menos para nosotros como La Pizarra del DT el tema de la publicidad ha sido un fracaso total, en el sentido de que hemos generado nulos ingresos con temas publicitarios, a pesar de tener unas redes sociales que pueden ser medianamente buenas, pero la comercialización, digamos, de la publicidad por parte nuestra interna ha sido mala, no hemos generado. Entonces, a partir de allí nosotros hemos ido buscando diferentes medios que puedan generar ingresos para la empresa, pero que puedan ser continuos en el tiempo, es decir, que no sean aislados por un momento específico, que se genere un monto extra y se acaba. Hace ya 5 años se generó el primer curso online de La Pizarra del DT. Eso llegó a través de que las mismas redes potentes que teníamos, la gente se mostraba interesada en el tema de los cursos, y el primer curso que tuvimos, que fue un curso de scouting, ingresó 50 personas. Y así sucesivamente fuimos incorporando y generando sustentabilidad a partir de este modelo de negocio. Posteriormente hemos trabajado también en parte de generar análisis para agencias de representación, hemos trabajado también en temas de asesorías un poco más personalizadas, y al final es ir dándole la vuelta quizás o a un mismo producto para que sea sostenible en el tiempo, o en su efecto buscar maneras diversas de poder monetizar y de hacer rentable tu negocio. El financiamiento de los medios de comunicación depende de su naturaleza, es decir, si se trata de un medio impreso, audiovisual o digital. Por eso les explicaremos las diferentes modalidades de obtención de ingresos. Publicidad. En la radio, la fuente de ingresos por excelencia es la publicidad, que pasó de ser un simple anuncio a ser un elemento básico para la posibilidad de éxito de una empresa y producir la necesidad de consumo en el público. A diferencia de las agencias de publicidad, cuya modalidad de ingresos también se da gracias a la creación de campañas publicitarias, la actividad principal de la radio es la producción y difusión de programas informativos, de opinión o de entretenimiento, dentro de los cuales se incluyen espacios publicitarios de productos y servicios. Que la forma de financiamiento de una radio, por supuesto, la principal es la publicidad, ya sea de manera directa con la venta directa de espacios o de cuñas publicitarias a los clientes, es decir, la radio es la que le vende el espacio al cliente. Por ejemplo, qué sé yo, Polar tiene un contrato por 6 meses para pasar sus cuñas a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, de lunes a domingo, lo que sea, ¿no? O de manera rotativa, o como sea que el acuerdo que ellos lleguen. Esa es una de las formas. La otra es de manera indirecta, aunque también es publicidad, y se da a través de los locutores o del talento que tengan en la radio. Por ejemplo, César Miguel Rondón tiene su espacio en la radio de 8 a 10 de la mañana, y él vende su espacio, y lo que le da a la radio es un porcentaje de la venta total de ese espacio.
Puede ser 50-50 o puede ser 40-60 o como sea que ellos queden. En ocasiones hay clientes que son solo de César Miguel Rondón y hay otros que entonces sí se comparte la ganancia. Eso depende de la negociación que tenga el talento con la emisora de radio. En los diarios y revistas, los costos disminuyen por los pagos que realizan las marcas que quieren anunciarse en el medio. Por esto, el producto informativo impreso tiene dos precios. El primero lo paga el lector cuando adquiere un ejemplar y el segundo se establece en forma de tarifas publicitarias que deben satisfacer los anunciantes si quieren ver su publicidad incluida en las publicaciones. En la televisión pública, el ingreso de dinero a través de la publicidad comenzó en los años 70, pero con la llegada de la televisión comercial privada en los años 80 y 90, la publicidad se convirtió en una fuente de ingresos primordial para muchas cadenas televisivas. La publicidad en la televisión pública se da a través de la venta de espacios. En la televisión privada se venden tiempos de publicidad. En la televisión privada, el rating es un indicador para la definición de las tarifas publicitarias. Se le asigna un determinado valor al número de personas que ven un determinado programa. Anunciar en los programas más vistos suele ser más costoso, pues suponen para el anunciante una alta audiencia para sus avisos comerciales. Sin embargo, a la hora de publicitar actualmente ya no es tan decisivo el mayor rating, sino también el perfil de los telespectadores para el producto anunciado. En los medios digitales existen dos tipos de publicidad: la dinámica o contextual, que solo se muestra a un público específico a partir de los datos y acciones de los usuarios, ya sean los intereses, el historial de visitas o las búsquedas, y el pago se realiza por clics o impresión. Y la estática, en la que los anuncios se muestran a todos los visitantes de un sitio web y el pago se basa en el tiempo de colocación de la publicidad dentro de la página. Pago por contenidos. En los medios impresos, una parte del ingreso económico la proporciona el lector al hacer la compra del ejemplar de un periódico o revista. Incluso el usuario también puede adquirir los productos complementarios que acompañan los ejemplares, por ejemplo, los discos, libros, colecciones, entre otros. En el caso de la televisión pública, lo más parecido al pago por contenidos es el pago del impuesto directo por parte de propietarios de televisores, conocido como canon, que grava el hecho de poseer un televisor. Por ejemplo, la RAI de Italia y la ARD de Alemania recibieron más del 50% de su financiación a través de este impuesto en el año 2001. Sin embargo, los ingresos que las televisiones públicas obtienen del canon se ha visto estancado en las últimas décadas debido a la imposibilidad de mantener las ventas de televisores. En los medios digitales, el pago por contenidos se da a través de la suscripción. Algunos portales han optado por cerrar una parte de los contenidos con el fin de abrir áreas para suscriptores. Esos contenidos conviven en la web con informaciones gratuitas porque muchos medios cuentan con cifras de tráfico llamativas desde el punto de vista publicitario. Subvenciones y ayudas. Hay publicaciones impresas que se financian con dinero público, por ejemplo, los boletines oficiales o revistas institucionales. En la televisión pública, las subvenciones se dan a fines de difusión en el extranjero, objetivos políticos, reducción o exoneración de impuestos, control de ingresos publicitarios o reducción de coste de los servicios de agencias informativas públicas. En los medios digitales existe una figura de ayuda llamada membresía y financiación colectiva. Los lectores realizan aportaciones al medio bajo la filosofía de financiar la información o un determinado planteamiento editorial, con la premisa de que dicho medio siga ofreciendo información a los lectores. Los miembros de esas comunidades reciben a cambio avances informativos, acceso a las noticias sin publicidad, revistas, participación en eventos, entre otros. Compra-venta de programas. Tanto la televisión pública como la privada practican esta modalidad de financiamiento, que consiste en la venta o adquisición de una producción. Por ejemplo, Japón, con los dibujos animados, y los países de Latinoamérica con las telenovelas, son exportadores de programas por excelencia. Y por último tenemos el crowdfunding propio de los medios digitales, que es el proceso de convencer a un número grande de personas que donen pequeñas sumas de dinero para apoyar un proyecto en específico, en general a través del internet. Esta modalidad se ha convertido en una alternativa para financiar el lanzamiento de nuevos proyectos periodísticos, ya sea un especial, una publicación, un medio de comunicación o incluso para fundar una nueva organización. Ok, básicamente para entender los indicadores de la salud financiera en una empresa de medios es necesario conceptualizar qué se entiende por salud financiera.
Se puede definir la salud financiera como el bienestar que se alcanza mediante la buena gestión de una economía personal, familiar o empresarial para poder hacerle frente a imprevistos y conseguir metas vitales y de futuro. Para poder comprender esto de una mejor forma es importante hablar sobre los modelos de negocios. Básicamente los modelos de negocios es una forma en la que la organización estructura un sistema de funcionamiento para poder tener sostenibilidad a partir de una serie de elementos clave para la consecución de beneficios e ingresos. Hoy en día no es tan sencillo realizar un modelo de negocios, por esta razón es importante enfocarnos en los elementos del modelo de negocios. Empezamos con la propuesta de valor, que se encarga principalmente de presentar de forma atractiva el servicio o producto del futuro negocio para los diferentes tipos de clientes a los que desees venderles. Está el segmento de clientes, que es dependiendo de lo que tu producto ofrezca. La intención principal es garantizar una atención adecuada a cada grupo dependiendo de sus necesidades. Los canales son los medios en los que el cliente va a adquirir aquello que ofrezcas. Pueden ser abastos, supermercados, páginas online, redes sociales, entre otros. Por otro lado, encontramos lo que es la relación con el cliente, que implica saber cómo vas a mantener el contacto con él antes, durante y después de la venta. Además, es importante considerar lo que son las fuentes de ingreso en la que debes enfocarte cómo pretendes recibir los ingresos de tu empresa. Los recursos claves son fundamentales. Debemos prestarle atención a tres: los intelectuales, los físicos y los económicos. Estos llevarán a cabo todo lo que necesites para tu proyecto, es decir, empleados, instrumentos, herramientas, entre otros. Están las actividades claves, que se refiere a aquellas actividades que vas a realizar en tu empresa para poder obtener resultados satisfactorios. Además, tenemos los asociados claves, que promueve el hecho de que tengas una idea de quiénes se asociarán contigo y con tu empresa de una u otra forma. Entre algunos asociados encontramos los que son los distribuidores, los proveedores y aquellos que llevan el control tributario. El último elemento a considerar es la estructura de costos, que te permite visualizar los gastos fijos y aquellos que debes disminuir en tu empresa. Ahora hablemos un poco sobre el diagnóstico de bienestar financiero. El diagnóstico de bienestar financiero te permite reconocer si tu empresa se encuentra en condiciones para satisfacer sus obligaciones financieras. Se centra en 4 aspectos fundamentales: la capacidad para gestionar ingresos y controlar gastos, en donde se desarrolla cómo la empresa aprovecha el dinero que recibe, cómo prioriza el dinero que sale y qué hace para mantener que el flujo sea medianamente constante y no ocasional. También encontramos la liquidez para pagar deudas y hacer frente a imprevistos, en donde básicamente es importante tener un colchón económico para poder estar al día con los socios, proveedores y empleados. Además, esto te permite tener una respuesta inmediata a situaciones que no estén estipuladas en el presupuesto. El nivel de deuda sostenible, en donde la empresa es capaz de cumplir las obligaciones de pagos actuales y de futuro sin asistencia de terceros o sin caer en incumplimientos. Y por último, la planificación a largo plazo, en donde básicamente el bienestar financiero le otorgará la estabilidad a la empresa para proyectar a largo plazo y cumplir la misión y visión a través de sus proyectos. Ya sabemos que el bienestar financiero se describe como ese momento en el que una empresa de medios es capaz de satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales, mientras puede sentirse segura de su futuro económico y con la capacidad y la suficiente confianza para gestionar decisiones que le permitan expandirse y crecer en el tiempo. Pero ¿cuáles son los indicadores de la salud financiera? ¿Cómo saber que nuestra empresa o nuestro medio de comunicación está en esa posición? Para entender mejor esta parte de los indicadores de la salud financiera, les traemos 6 preguntas que ofrece Bancolombia para reconocer si una empresa goza o no de ella. Este test fue diseñado por Daniel Martín, CEO de Equity Advisors, una empresa asesora de temas financieros. Para explicar de qué van las preguntas y la metodología de este test, Martín plantea lo siguiente. Llevar una serie de indicadores financieros sencillos nos permiten pensar como los doctores. Yo puedo hacer mi propio diagnóstico y con eso saber si estoy enfermo y necesito mayores detalles, o si estoy sano y puedo continuar trabajando de la manera en la que lo estoy haciendo.
La primera pregunta tiene que ver con la actividad. La empresa tiene los recursos disponibles para operar y hacer uso eficiente de ellos. Determina con qué grado de eficiencia la compañía utiliza sus recursos y gestiona sus cuentas, cómo maneja sus activos y pasivos en el corto, mediano y largo plazo, además de los planes que diseña para gestionar sus actividades de manera eficiente. Liquidez. La empresa tiene dinero para cancelar obligaciones a corto plazo. Este es el objetivo principal de cualquier empresa. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa de hacer frente a sus obligaciones financieras. Un indicador financiero que sirve para medir si una empresa o un medio de comunicación puede asumir esas obligaciones es la siguiente fórmula. PA igual activo corriente menos inventarios entre pasivo corriente. Por ejemplo, para que entiendan mejor, si se tiene un activo de $10,000, unos inventarios de $6,000 y un pasivo de $5,000, el resultado que se obtendría de la fórmula sería 0,8. Es decir, si por cada dólar que debe la empresa se disponen nada más de 80 céntimos para pagarlo, no se está en condiciones de satisfacer la totalidad de la deuda a corto plazo, sin vender sus mercancías o tomar en cuenta otros métodos. No olvidemos que cada empresa es un mundo y que el resultado negativo no implica que no sea capaz de cancelar la deuda por otros medios. Pero de buenas a primeras, calculando su liquidez, la empresa no estaría en capacidades de cancelar la deuda en el momento inmediato. Llegamos a la pregunta número 3, que tiene que ver con la solvencia. La empresa puede estar al día con sus deudas y responder a gastos imprevistos. Se refiere a la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda en cualquier momento. La inestabilidad política, económica y social de un país puede llegar a afectar la salud financiera de las empresas, por lo que resulta muy importante contar con mayor liquidez y solvencia económica, que les dé la posibilidad de cumplir con sus obligaciones o situaciones imprevistas. Número 4. Eficiencia. La empresa es capaz de lograr metas sin desperdiciar materiales o esfuerzos. La eficiencia se trata de aprovechar al máximo los talentos o recursos de un medio de comunicación, sin necesidad de tener excesos que generen muchos gastos y pocos beneficios. Es decir, una empresa es eficiente cuando obtiene más por menos. Si un medio de comunicación decide que no va a contratar a un empleado para cada área específica o para cada trabajo particular, está optando porque sus empleados sean mucho más eficientes. Decide formarlos como seres integrales y no tener que agregar más sueldos, es decir, más gastos a su nómina. Quinta pregunta, rentabilidad. ¿La empresa genera utilidades mayores que las que se puede ganar sin tocar su cuenta de banco? En el largo plazo, una de las características indispensables de una empresa es generar suficientes utilidades, para así considerarse a sí misma como una empresa rentable. Es decir, cuando los ingresos son más elevados que sus gastos y entre ambos hay una diferencia considerable, cuanto más alta, más rentable será la empresa. Esto le garantiza un margen de seguridad financiera que la pone en mejor posición para invertir su dinero en crecer y expandirse. Última pregunta, endeudamiento. ¿La empresa es capaz de estar solvente con todas sus obligaciones financieras? ¿Qué porcentaje de la empresa se le debe a terceros? El endeudamiento se refiere al conjunto de obligaciones de pago que una empresa tiene, tanto con entidades bancarias o con proveedores o acreedores diversos. Las empresas se endeudan con el fin de financiar activos productivos. Por ejemplo, comprar una nueva maquinaria para duplicar la producción, generar más ingresos e ir pagando el préstamo que se le pidió al banco es una forma de endeudamiento. Puede representar una ventaja competitiva para expandirse, pero se tienen que cumplir los plazos temporales y mantener la tasa de interés, para que así no se convierta en un problema a largo plazo. Cuidando que sus márgenes de ganancia sean suficientes para cubrir sus costos operativos y sus impuestos, y adicionalmente que sean adecuados para pagar a sus accionistas un dividendo acorde con sus inversiones. Cuidando que sus márgenes de ganancia sean... ¿Sabes por qué es esencial una buena salud financiera? Una buena salud financiera te dará tranquilidad y te ayudará a alcanzar todas tus metas. Justo como cuando vamos al doctor a una revisión anual, es importante monitorear nuestra salud financiera. Sin embargo, así como la salud física, mantener una salud financiera necesita de esfuerzo constante para mantenerse en forma.
Los síntomas de una mala salud financiera son cuando gastas más de lo que ganas, nunca pagas a tiempo, no ahorras a largo plazo, tienes una deuda insostenible, tienes mal historial crediticio y nunca tienes un plan de gastos para el futuro. Una buena salud financiera es sinónimo de tranquilidad, cumplir tus metas y disfrutar sin imprevistos. Como conclusiones y recomendaciones, más allá de las aspiraciones del medio, el deseo por cumplir con su labor periodística y la preocupación por también cumplir con los estándares establecidos, no se debe olvidar que los medios de comunicación también son un negocio y deben garantizar la continuidad de sus actividades. Para cuidar la salud financiera de una empresa, nosotros recomendamos tener una buena planificación estratégica, contar con un fondo de emergencia, también hacer inversiones rentables y saber aprovechar la información financiera y administrativa para así evaluar el estado actual y proyectar el futuro de la organización.